Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, pues empezamos otro cursillo para los que son medio masoquistas y les gusta venir. No, ya vamos por el sexto. Ya estoy ahorita arreglando con Merced el séptimo, que sería para abril, porque es por trimestres, se programa por trimestres. Este es febrero y el siguiente sería abril, porque después ya es imposible para mí, por lo menos hasta el siguiente, que sería julio, agosto y septiembre, pero ahí hay un lapso de suspensión de actividades por vacaciones, etcétera, y sería hasta el siguiente trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Entonces, de todos modos, para tenemos las fechas, la del día de hoy, con la obra con el tema de Giordano Bruno, que están viendo ustedes. Después, hasta el 18. Recuerden que el día 11 no hay sesión porque yo estoy en Bilbao. Entonces sería el 18 y el 25, que sería el último lunes de febrero. Y cerramos nuestro cursillo en esta ocasión en un sábado, 2 de marzo, ¿sí? De 5 a 8 de la noche, que es largo, pero vamos a trabajar varias dinámicas. Yo quisiera que hiciéramos un resumen del cursillo y en esa sesión trabajamos muchas cosas y dar tiempo a preguntas y respuestas, porque estos monográficos no dan para más allá de presentar el tema, una que otras preguntas y se termina. Es más, esa es la naturaleza de estos temas para que la grabación no sea tan pesada. Recuerden que esas grabaciones que se suben a internet y las pueden ver después, pues si son más de una hora no lo van a ver, las personas se cansan, ¿no? O sea, tienen que ser cosas concretas. Entonces, excepto el 11, recuérdenlo bien, los demás lunes y después el sábado 2 de marzo. Para el siguiente cursillo que va a ser en abril, y espero que todo vaya bien, que sería los mitos 7, sería el 1 de abril. Después el 15, el 22 y el 29, ¿sí? Excepto nuevamente el día 8, que yo estoy otra vez en Bilbao. Entonces ya ese programa se lo vamos a pasar, lo van a anunciar y más o menos para que estén enterados. Otra aclaración que quisiera antes de iniciar el tema, en realidad quise empezar con este tema porque pronto tendremos el aniversario de la muerte de Giordano Bruno. Él fue quemado en el Campo di Fiore, en Roma, hace una buena cantidad de años, en el año 1600, el 17 de febrero. Entonces, ese famoso febrero es muy importante. Ese día murió Krishnamurti, murió Annie Besant. O sea, parece que la fecha tiene lo suyo, ¿sí? Entonces, él muere un 17 de febrero, quemado vivo, y ahorita vamos a tratar un poco de ese tema en la primera parte. Solamente quería realmente recalcar por qué iniciamos este cursillo con este personaje, ¿no? Los demás temas ya los han de conocer. Vamos a ver, creo que lo del Grial, vamos a trabajar algo del Grial, y ya no recuerdo bien los demás, pero serán mitos. Este es el único caso que es un monográfico biográfico, ¿sí? De este personaje que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la defensa de la verdad o de derecho a expresar, vamos a decir, ciertas verdades que eran realmente verdades, porque él defendía que el Sol era más grande y que la Tierra giraba alrededor del Sol como Copérnico, y que la Tierra y el sistema solar era uno de los miles. Eso le llevó al cadalso. O sea, la Iglesia no permitía que se hablara ni se expresaran ese tipo de ideas. Bueno, como siempre, ¿no? Esta es una versión personal. Asumo que lo que aquí digo es mi responsabilidad. No quiere decir que estemos tratando, como lo tenemos muy claro en la Sociedad Teosófica, de convencer a alguien o convertirlo a algo, ¿no? Ustedes dirán que lo repito, pero es importante este elemento de la libertad de pensamiento, que es lo que de alguna manera Giordano Bruno defendió, ¿no? Y que pues le llevó a la hoguera. Y que la versión de que yo presento, muy pequeña por el tiempo que tenemos,
está sujeta a mi propia explicación, a mis propias, vamos a decir, que las yo tomo de varios libros, de varias de sus obras, que por cierto recomiendo. Al final está la obra, una de las obras, porque la biografía la está sacada de internet, pero recomiendo la obra que viene hasta atrás, que se llama Mundo, Magia y Memoria. ¿Sí? Está en la parte de atrás. ¿Sí? Sí, yo la compré en la Casa del Libro hace unos años, pero tiene un resumen. Es ese tipo de obras que, como no podemos, como ¿te acuerdas Paracelso? Cuando estudiamos a Paracelso, si se ponen a ver a Paracelso, hay libros hasta para tirar al aire, porque escribió mucho. Giordano Bruno también, a pesar de que le quemaron sus libros en varias veces, bastante se salvó, porque escribió en varios lugares. Entonces esta obra trae una especie de resumen de varias obras, ¿no? Giordano Bruno escribió de muchos temas, ¿no? De astrología, teología, magia, etcétera, etcétera, un mago, ¿no? Tenía características muy interesantes Giordano. Entonces esta obra se las recomiendo por si ustedes quieren consultar. Hay otras, puede ser que encuentren otros libros, pero a veces son solamente de uno de los temas que él trató. Esta tiene como un poco de todas, o de las que hay más o menos interesantes. Bien, pues vamos a empezar con este tema. Por cierto, insisto, es una versión personal y dejemos a un lado hasta cierto punto nuestros propios conceptos, desde el punto de vista en que no pretendo hacer otra cosa que compartir con ustedes las ideas. Ya lo menciona el material que ustedes tienen. Él nació en el año 1548 y por supuesto fue un personaje muy preparado. Él estudia y recibe el doctorado en teología, además de ser ordenado sacerdote, además de tener después otros estudios que realiza durante toda la corta vida. Murió a los 52 años, es quemado a los 52 años. En especial, y a mí me llama la atención que un sacerdote, y recuerden ustedes la visión de los sacerdocios todavía en la Edad Media, porque él está casi en el Renacimiento, más bien en el Renacimiento. Él siempre estuvo muy interesado en autores como Heráclito, Parménides, Lucrecio, Plotino, Lulio, Copérnico. Recuerden que Copérnico no tenía mucho que había declarado las leyes que gobernaban al sistema, y por supuesto Copérnico, pues la Inquisición lo amenazó, etcétera, etcétera, y Giordano de alguna manera era un personaje que defendía esas ideas y las extendía más allá. Por supuesto, lo empezaron a procesar desde 1576, pero él viaja muchísimo. Una de las características de Giordano es que viaja por todo el mundo, es conocido de Europa, ¿no? Va a Inglaterra, va en Suiza, después está en Francia, en algunos lados lo protegen, pero tenía una característica: se peleaba con todos. Se parece a Paracelso. Al defender las verdades no permitía que nadie le impusiera o cuestionaba todo. Y recuerden que las estructuras de aquella época estaban muy anquilosadas, sobre todo en las universidades. Por ejemplo, en Oxford, le dan una cátedra, porque era una persona muy preparada y muy inteligente, y había escrito muchas cosas que interesaban a muchos personajes. Incluso era protegido por la nobleza, algunos reyes. Enrique III en Francia lo protege y le da una cátedra, etcétera. Pero cuando cuestionaba, por ejemplo, ¿qué cuestionó mucho? La visión de Aristóteles. Ustedes saben que en el mundo antiguo las dos grandes visiones importantes, después de todo ese proceso de clasicismo que de alguna manera sobrevive a la destrucción o al hundimiento de Roma, pues los dos grandes personajes que podemos tener como imágenes importantes son Platón y Aristóteles. Ya esas dos versiones separan el concepto de la visión del mundo. Platón era, ¿qué? Reunía todo en la unidad y en los arquetipos y en la totalidad. Y Aristóteles se puede decir que es el precursor de la mentalidad de dividir, de la mentalidad científica
que después con otros personajes en la Edad Media, sobre todo pensadores franceses, le dan consistencia al concepto de espíritu y materia, ¿sí? La separación entre la mente y la materia. O sea, esa división viene de Aristóteles. Y la lucha siempre se dio posteriormente. Aristóteles se acomodaba más, porque era más materialista desde el punto de vista. Bueno, aquí narro, y ustedes lo tienen en la parte del resumen que les hemos entregado, más o menos parte de las peripresias, y finalmente, estando él en Francia, es invitado a Italia para que fuera a dar un cursillo personal a un personaje que es el que lo traiciona. Lo traiciona y, por supuesto, lo entrega a la Inquisición. Este señor, y durante ese aprisionamiento de Giordano Bruno, dura 8 años en prisión. O sea, para que vean que los largos procesos no son solamente de aquella época, ¿no? Ahora todos los procesos cuando se inician, pues, llegan a decidir a que ya que, como ya ha tardado tanto tiempo, ya que, ya prescribió. Aquí no prescribió porque pues, estaba de por medio, había elementos muy pesados como la Inquisición de por medio para que prescribiera. Trataron de que él se echara para atrás en sus declaraciones. Tenía 20 declaraciones que había incluso publicado. No solamente venían en sus obras, sino que él las había publicado. En un momento dado, por ejemplo, el que llevó aquí menciono, ¿no? Al jesuita Bellarmino fue el que llevó todo ese juicio. Pero el que lo va a condenar es el Papa Clemente III, es el que dicta la sentencia. Hubo un momento durante esos 8 años que él parecía que se iba a retractar. Pero finalmente hay un cambio de él, dicen que de la noche a la mañana, o sea, de un día a otro, él decide afirmarse en sus declaraciones y no retractarse de lo que había dicho. ¿Qué pasó? Hay por ahí unos mitos, hay un mito de que él tuvo una visita esa noche en su celda y que de alguna manera él contactó a un personaje que le dio la seguridad o la confianza de que lo que él defendía o de lo que él era lo que valía y valdría después para la posteridad, que es el caso me recordó, ¿saben a quién? A Sócrates. Ven que a Sócrates también lo llevan a la orilla para que tratara de suicidarse o se retractara. Lo acusaban a Sócrates ¿de qué? De haber contaminado a la juventud griega y de algo contra los dioses, ¿sí? de dictar anatemas contra los dioses. Pues acá era directo, porque realmente Giordano Bruno tenía, si ustedes llegan a consultar un poco de su obra, verán que tenía escritos que bordaban en todos los campos, por lo menos del conocimiento, en su momento, filosofía, letras, astrología, magia, medicina, etcétera. Pero básicamente cuestionaba en muchos casos las verdades que estaban establecidas en aquella época, sobre todo por la Iglesia. Bueno, ya saben ustedes que le pidieron perdón por, no tiene mucho que uno de los papas, creo que el anterior a él pidió perdón, aunque no lo eximió del juicio, ¿no? O sea, lo piden perdón por haberlo quemado, pero no lo exime. Creo que ustedes y yo tenemos poca a veces conciencia de los sacrificios que ha habido de muchos personajes por las libertades y por las verdades que ahora podemos tener, y como no hemos pasado por esa persecución, sí, nos parece que es tan simple el conocimiento que tenemos ahora cuando ha costado mucha sangre. O sea, todo precursor, todo aquel que cuestiona el statu quo de un sistema, por supuesto nunca será bienvenido y será perseguido. Ahora vamos a decir que en general no los quemamos, ni los ahorcamos, ni los crucificamos, ni les damos cicuta, pero pues sabemos que hay maneras de anular a estos personajes, ¿sí? Muchas formas es la que se utilizan ahora para evitar que estos personajes intervengan abiertamente en una sociedad o en una universidad. Uno de los casos interesantes fue el siglo pasado, bueno, hablamos de hace unos años, de este teólogo alemán, Hans Kung. No sé si han leído algo de su obra. Es muy interesante la obra de Hans Kung. Pues fue
le quitaron su cátedra en la Universidad de Turingia, el papa anterior. ¿Por qué? Porque cuestionaba varias cosas. O sea, la libertad de expresar ciertos conceptos siempre ha atemorizado a una visión que se ha estatificado, ¿no? Que se ha cristalizado. El Roba estuvo, como les digo, 8 años encarcelado, y cuando ya fue dictada la sentencia, los que le dictaron la sentencia les dice: quizás estéis dictando mi sentencia con más temor que yo que la recibo. O sea, él percibía que tenían más miedo los que le acusaban que lo que él tenía. Esta declaración de Giordano nos dice mucho, pues, de aquella etapa, ¿no? Fue quemado el 16 de febrero de 1600 en el Campo di Fiores, muy conocido. Tenía 52 años. Yo aquí pongo: por haber arrojado sus perlas a Clemente VIII y a los eruditos del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice, cuidado con lo que... está, creo que en uno de los evangelios. Dice, a vosotros es conocido los secretos de mi Padre, pero a las demás les hablo con parábolas. Y hay un complemento, ¿no? Porque cuidado, si tú hablas demasiado, puedes recibir que se voltearán contra ti y te perseguirán. Siempre ha habido ese elemento, a pesar ahora de que vivimos una época, entre comillas, de libertad, en poder hablar. Nosotros acá nos reunimos y podemos declarar y hablar y tocar el tema de este personaje abiertamente, pero a pesar de eso y el costo que ha tenido para poder tener esto, siempre hay un deseo de que poco se sepa o que poco se intente que estas verdades lleguen al gran público. Es preferible, como se dice siempre, que estemos adormecidos, que aceptemos, yo recuerdo que lo decía eso Maslow en una de sus obras, Ser o Tener, comentaba lo siguiente: queremos a la gente que obedezca, que se someta y que, por supuesto, consuma todo lo que le producimos, y entonces estaremos de acuerdo en que no hay ningún problema. O sea, que piense lo menos que pueda. Y por supuesto hay una serie de estrategias ahora, y las hemos tenido, y los gobiernos siempre las han tenido, para que las personas no cuestionen las estructuras ni el sistema. Lo hemos dicho en otros talleres: ¿qué pasaría si exigimos nuestros derechos abiertamente? Por supuesto, eso generaría... Ahora la presión social para que se exija es mayor, porque la amenaza, el tema es el hambre. Si no tocara el estómago, habría muy poca gente que se atreviera a mover lo que está ocurriendo ahora, o sea, a protestar. Algún autor decía, ¿no? Mientras los estómagos están llenos, no hay revoluciones, no hay guerras. El momento en que empieza a faltar alimento, preocúpense, porque va a haber un problema. Eso compete a cada uno de nosotros como estudiantes y buscadores. ¿Qué tanta convicción tenemos para defender lo que profesamos? ¿Qué tan coherentes somos para vivir lo que profesamos? ¿O nos acomodamos como las camaleones, según la condición y los intereses? Hoy me conviene estar así, pues mira, mis intereses son que aceptaré esto porque me conviene obtener ciertos medios y recursos. Pues no, el tema de acomodarme, pues es parte social, ¿no? Si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso es uno de los elementos que más nos limitan en el proceso de desarrollo interior: la integridad, la falta de integridad. Hay otros, pero ese es uno de los más pesados. El no vivir coherentemente con lo que profeso genera una especie de traición interior entre nuestros sublimes ideales y lo que la personalidad quiere en el mundo por sus intereses. Eso siempre ha sido cuestionado al estudiante, y la mayoría tenemos a veces problemas con ese elemento, porque se enfrenta la persona a intereses familiares, a intereses de trabajo e incluso sociales. Por eso estos personajes como Giordano Bruno y otros que ha habido
sorprenden, nos deberían sorprender y deberíamos recordarlos con mucho interés y estar de alguna manera teniéndolos como ejemplo, porque de ellos la inspiración que podamos tener para poder seguir adelante en nuestra búsqueda personal. La coherencia, la integridad es básica. Si no vivimos lo que profesamos, es complejo para el estudiante realmente, vamos a decir, desarrollarse. Aquí hay una de las declaraciones interesantes de Giordano. Yo saqué pequeñas declaraciones, como por ejemplo esta: todo Dios está en todas las cosas. Ahí lo acusaron de panteísta. ¿Saben lo que es el panteísmo? ¿Sí? Un concepto filosófico donde se habla de que el que es panteísta considera que todo es Dios. Recuerden ustedes a Pablo. ¿Qué dice Pablo en un pasaje? Vivimos en aquello, de ello salimos y a ello volvemos. Entonces Pablo también sería ¿qué? Panteísta. Ese concepto que también viene en la doctrina secreta, ¿no? Dice, ese aspecto compenetra todo, es todo. Es más, vivimos en él. Somos una mini mónada de esa gran mónada. Un espíritu dentro del gran espíritu. Por eso siempre estamos unidos todos en la red de vida. Giordano defendía mucho este principio. Obvio, y esto generó después consecuencias en sus obras. Porque igual que la divinidad desciende de cierta manera hasta el punto en que uno comulga con la naturaleza, así asciende uno hacia la divinidad por la naturaleza, elevándose por medio de una vida resplandeciente en las causas naturales a la vida que las gobierna. O sea, haciéndonos uno con las leyes de la naturaleza, viviendo esas leyes, profesándolas, podemos volver a la fuente donde ustedes y yo hemos emanado. Donde el principio de todo eso nos viene en la doctrina secreta de que en un principio la unidad de vida envolvía todo y de ella han emanado este universo. Nunca hemos estado fuera de aquel concepto, si quieren llamarle Dios. Siempre hemos mantenido nuestra conciencia dentro de él. Entonces no hay fuera ni dentro, ni salir ni entrar. O sea, esos son conceptos de la mente necesarias para entender el proceso. Siempre hemos estado en él. Entonces, ese elemento de unidad y a la vez de conciencia total no se puede alcanzar si no hacemos el largo proceso que comenta Giordano, volver a través de esas leyes hacia la fuente de donde hemos emanado. ¿Por qué ustedes y yo hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza? ¿Se han preguntado alguna vez por qué nosotros como personalidades no recordamos la fuente de donde hemos emanado? O sea, ¿a qué se debe que en nuestro proceso algo ocurrió y olvidamos? Se desconectó algo. De alguna forma las tradiciones religiosas nos hablan de que la reconexión, la palabra religión tiene que ver con reunir nuevamente aquello que se separó en un momento. La misma palabra yoga tiene que ver con ese elemento. Algo que está separado lo volvemos a unir. Entonces, nos demos cuenta o no, nuestra personalidad, nuestra conciencia personal tiene cierto distanciamiento de nuestra verdadera fuente. No somos personalidades con espíritu. ¿Somos qué? ¿Espíritus con qué? Usando trajes de carne. Pero se nos ha olvidado. Hemos perdido, vamos a decir, el recuerdo de lo que somos se ha profundizado en nuestra naturaleza. Y tardaremos en este largo periplo que le hemos llamado el sendero espiritual, el desarrollo, la autorrealización, como decía el doctor Jung, la individuación, llámenle como quieran, volver otra vez a nuestro verdadero hogar. Volvemos a recuperar nuestra verdadera naturaleza que siempre somos, pero que de momento estamos ¿qué? Olvidados, perdidos acerca de ella. Hay un Dios trascendente y otro inmanente, declara en sus obras. En cuanto al trascendente, Dios es exterior e interior al universo y la razón no puede conocerle. Este punto es muy importante. También nos lleva a la doctrina secreta. La fuente donde emana el universo
la seidad no es posible conocerla con la mente, con la reflexión humana, debido a que nuestra reflexión está envuelta en la dualidad, ¿no? En la división. Yo no puedo conocer la unidad si no estoy en ese estado de unidad. Giordano hace afirmaciones muy interesantes de la tradición oculta en sus obras. En cuanto trascendente, Dios es exterior e interior, insisto, al universo y a la razón, que no pueden conocerla. Al hablar de la razón, hablamos de la razón humana. En cuanto inmanente, es el propio espíritu y carácter del universo, a cuya imagen ha sido creado, de tal forma que es cognoscible por los sentidos, la razón y el amor en una aproximación gradual. Entonces, dependiendo de estas dos características, de esa trascendencia y de esa inmanencia, nosotros podemos conocer y volver. ¿Por qué vamos a conocer y volver? Porque nosotros somos eso. A mí me llamaba la atención, si ustedes leen en la antropogénesis, no, en cosmogénesis, primer tomo de la doctrina secreta, que dice, cada partícula de materia está poseída por una mónada. Todo es todo está vivo, todo tiene cierta memoria y está en movimiento. Ahora la ciencia no nos viene a decir, esto está dicho hace miles de años, en los Upanishads. Cada cosa que ustedes y yo vemos, nos rodea, lo que tocamos, lo que vestimos, lo que nos alimentamos, todo está vibrando y vivo. No hay nada estático. Obvio, los sentidos tienen limitaciones para poder percibir ese movimiento, pero la ciencia nos dice que todo está en movimiento, y lo hemos insistido. Este marcador, si no estuviera en movimiento, estuviera desintegrado, porque el magnetismo que permite a la materia mantener esta forma es el movimiento atómico que permite a esta conciencia, a ese estado de conciencia muy limitado, a que se manifieste. O sea, todo lo que nos rodea y la manifestación de lo que nos rodea, todo es aquello, ese Dios trascendente o inmanente. Utilizo los términos Dios porque probablemente también Giordano necesitaba usar esa terminología en su momento. Ahora para mí decir Dios es limitarlo, la seidad, aquello, ¿no?, que está atrás de todo esto, quizás sea un concepto mucho más profundo y explique más, aunque la mente humana necesita a veces el objeto. Fíjense que una de las cosas que la primera juicio que le hicieron a Giordano antes de ser sacerdote fue porque él no quería aceptar las imágenes de los santos. Dice, nomás aceptaba el crucifijo. A mí me recordó este concepto. Nosotros acusamos a los pueblos antiguos de paganos, de adoradores de formas. Ejemplo, los griegos. ¿Y en qué se ha convertido el cristianismo? ¿Qué son los santos? ¿No son formas? O sea, heredamos de toda la tradición mistérica griega todos los conceptos. O sea, hemos caído en aquello que se persiguió. Probablemente los musulmanes y algunas otras corrientes cristianas no católicas tengan más claridad en que no puedes hacer imagen de algo que no tiene imagen. La misma judía, ¿no? Pero el proceso de desarrollo de la tradición cristiana nos llevó a que aquello que hemos perseguido, que hemos acusado de idolatría, pues no está muy lejos de lo que nosotros ahora hacemos, o por lo menos el que lo hace. Todos esos elementos, él fue uno de los primeros juicios que le hicieron, pero lo absolvieron de puro milagro. La Inquisición no le dijo nada, vale, porque él decía que lo único que él aceptaba era el crucifijo. El Dios de Bruno es aquel que está en las cosas naturales. Se trata de un discurso físico y natural en oposición a las vanas fantasías de los lógicos. Aquí ataca sobre todo a los sofistas. Y del peor, acusa a Aristóteles de sofista. ¿Por qué qué? Porque los lógicos dividen. Los lógicos levantan castillos en el aire, dividen y unen lo que en la naturaleza no está dividido. Y realmente es así. ¿Quién es lo que divide? La mente. Si no dividimos, no entendemos desde el punto de vista de la reflexión occidental. Hay un bellísimo librillo, pequeño libro que ustedes pueden conseguir, si lo quieren,
está hecho por Fondo de Cultura Económica, es una edición mexicana, que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. Vale la pena. Vale la pena por este punto, porque ahí viene una versión del doctor Suzuki en la primera parte del capítulo, ¿sí? Y viene en la segunda parte la versión del psicoanálisis. Lo más interesante acá es que ustedes ven las visiones orientales y occidentales sobre la naturaleza. Para el oriental, hay un poema en que dice que se acerca el personaje y ve una flor, la toca, el aroma lo respira, ve la belleza, pero no hace más que eso. En cambio, ponen otro poema occidental, un inglés, que toma la flor, la arranca y la analiza. Por supuesto, ese es el tema. Que cortamos la vida para analizar, para diseccionar, para dividir y encontrar ahí lo que estamos buscando, cuando no lo vamos a encontrar si no lo observamos en su estado natural, en la unión con la vida, con la unidad, que es lo que insiste Giordano cuando ataca a los aristotélicos, sobre todo en Inglaterra, en Oxford, lo pusieron como campeón. Tuvo que salir porque lo golpearon y salió corriendo de Inglaterra por ese ataque que hace en la Universidad de Oxford, donde le habían dado una cátedra, pero yo creo que él no se aguantó las declaraciones de los aristotélicos y pues tronó contra ellos y le ocurrió lo que le ocurrió a Paracelso, a huir por todos lados porque lo perseguía. A ver, dice, los lógicos levantan castillos en el aire, dividen y unen lo que en la naturaleza no está dividido. Tratan, en resumen, de amordazar y encarcelar esta en los castillos de la lógica. Esto está escrito en La Causa, uno de sus libros que fue escrito en Londres en 1584. Por eso les digo, lo escribe ahí y en los aristotélicos de Oxford pues casi lo matan. Siempre había sido protegido, les digo, hasta que llega su momento, ¿no? Como él lo comenta en una declaración a su confesor, más que a un confesor, a un amigo que lo visita. Dice, es que seguir huyendo ya no era lo que yo consideraba viable. Tarde o temprano esto me esperaba. ¿Sí? Era parte de todo este proceso. En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. Esta declaración nos revuelve ¿a qué? A los Upanishads, ¿no? Nosotros somos el microcosmos del macrocosmos, la gota de agua del inmenso mar de la vida. Esa gota de agua posee todas las características de esta vida. Y hasta ahora también la ciencia lo dice, ¿no? En cada partícula de nuestra naturaleza, o sea, en cada átomo, o más bien en cada célula, podemos encontrar todas esas características que están de alguna forma formando parte del todo. En el campo de la psicología junguiana, sabemos que dentro de nosotros están, ¿qué? Todos los animales, todos los dioses que ahora son los arquetipos, etcétera, etcétera. O sea, somos pequeños mundos, microcosmos. Giordano lo defiende, que es también parte de aquello que no era aceptable. No era aceptable porque se oponía a ciertas declaraciones dogmáticas. Dice, a Dios no se le alcanza con razonamientos, y eso es obvio, por ser ilimitado y comportar pluralidad de términos. ¿Qué quiere decir aquí Giordano? Que la mente tiene sus ¿qué? Sus límites. Porque la mente volvemos a lo mismo, a dividir para poder entender aquel concepto. Tenemos que trascender la mente, la intuición, el discernimiento. Por lo menos son herramientas que nos pueden ayudar a acercarnos a ese concepto de unidad, de totalidad. Lo que ahora cada vez más la ciencia, una parte de la ciencia, porque no toda, hay una ciencia dura, muy materialista, que no permite nada de eso, pero hay otra parte que cada vez influye más, sobre todo en los sistemas ecológicos, en que somos parte de todo esto y que si destruimos todo el sistema, cada vez está tomando más fuerza el concepto de que todo está ¿qué? Interrelacionado, todo está unido. O sea, no somos sujetos separados de la naturaleza, la podemos usar, la podemos explotar a nuestro interés y después seguir viviendo sin ningún problema. No, nos va a afectar. Y por supuesto nos está afectando ya. Porque lo que está pasando en los climas no son simplemente
como algunos dicen, el niño o la niña o los procesos naturales. Ya muchos investigadores hablan de que hay efectos que no son simplemente cíclicos ni que se debe a periodos naturales de la redundancia, de la naturaleza para generar lo que está pasando. Hay ya intervención humana por el exceso de consumo de ciertos productos que contaminan y que sobre todo mandamos muchos elementos calientes a la atmósfera y están generando cambios climáticos. Solo confundiéndonos con Dios, miren qué interesante manera de decirlo, o haciéndonos nosotros mismos dioses en la mente absoluta, solamente confundiéndonos con Dios. ¿Se acuerdan ese pequeño librito que decía somos dioses encadenados en cárceles de carne, de Van der Leeuw? Y no vayamos lejos, el Maestro Jesús lo dice en varios pasajes del libro en las cartas de Pablo. ¿Vosotros sois qué? El templo del Dios vivo. En otra frase, dioses sois y no os dais cuenta, porque si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Ahora, ustedes discuten esto, yo lo discutí en un programa de radio en alguna ocasión con un sacerdote que por supuesto bastante abierto, y él me decía, sí, pero es que eso de que seamos dioses, como que se envanece la gente, que... Estoy de acuerdo, ¿no? Que se puede decir de otra forma, pero no podemos negar que hay declaraciones en la misma Biblia y en todas las grandes tradiciones místicas de que nosotros somos esa chispa de la eternidad aprisionada en la carne. ¿Para qué? Una de las posibilidades es para adquirir conciencia, la autoconciencia. Es una de las respuestas, no digo que sea la mejor ni la única. Estamos aquí ¿para qué? Para que la conciencia se expanda, para que crezca. Y por supuesto, hay gente que no quiere que crezca. Y se opondrá. Y nos quemarán simbólicamente, como a Giordano, porque no quieren que esa conciencia salga de qué. De un marco en que han dicho, esta es la verdad, y ustedes tienen que ¿qué? Que aceptarla. Nuestra naturaleza esencial es de libertad. Yo no creo que nadie pueda permitir que le impongan y que le obliguen a ciertas verdades que profesa. Todavía ahora estamos dentro de cierta libertad y esperemos que eso se conserve, a pesar de que hay limitaciones. Pero en estas épocas se da pábulo ¿a qué? A que viendo cómo está la situación y el conflicto que hay y que no se resuelve, siempre habrá ideas por ahí de algunos que quieran ¿qué? Pues como no hay solución, traigamos ¿a quién? A un personaje que imponga y resuelva esto y quite por supuesto los derechos para poder resolverlo. Estas son las épocas que se provoca a que haya gente que piensa hacer algo contra la democracia. Aunque sea medio mal nuestra democracia o no sea lo que esperamos. Pero en este momento debemos reafirmar nuestra convicción en las libertades y en lo que profesamos. No haciendo, bueno, el que quiera hacer manifestaciones lo puede hacer, pero viviendo cada uno aquello que profesa, nos convertimos en ¿qué? En medios para influir a que se respete nuestros derechos y nuestras libertades. Krishnamurti lo insistía, si usted cambia, cambia el mundo. Si usted defiende sus derechos, el mundo los va a tener que respetar. Tenemos que hacer esa defensa. ¿Cómo? Viviendo lo que profesamos, tratando de ser más conscientes. Por supuesto, habrá situaciones tensas, y a veces la gente que nos rodea o los amigos nos verán de una manera determinada. ¿Por qué? Porque profesamos ciertas ideas. No importa las ideas que tengan ustedes, siempre que nos unan y mantengan equilibrado a los seres humanos. Alguien decía en alguna ocasión, ¿y qué es lo bueno y lo malo? Bueno, eso viene creo que del Dalai Lama. Todo aquello que une y nos mantiene en armonía con la naturaleza, podríamos llamarlo bueno. Todo aquello que nos divide y nos fragmenta, podríamos llamarlo malo, si quieren verlo así. Entonces tendríamos que reconsiderar muchos de esos conceptos. Desde esta unidad, como Plotino, aquí es muy influido por Plotino, es la causa y el principio de todo cuando existe, es la hipóstasis y expresión física primera de la materia universal. Vuelve a insistir en la unidad de vida. Nunca hemos estado fuera de ella. Somos esa unidad.
aunque la mente haya generado esta ficción, esta matrix, donde ustedes y yo nos movemos y pensamos que es real. Este bello sueño, que algún día despertaremos de él cuando nos tengamos que ir. Porque es un sueño, una ilusión, como dicen los hindúes, es una maya bella. Ahora, ¿para qué? Para evolucionar, no hay otra. Reconocerlo no lo quita, pero sí nos da la idea de que tenemos que entender que este proceso es necesario porque nuestra esencia está adquiriendo autoconciencia cada vez más. La finalidad del universo consiste en que todo lo que puede existir llegue a tener existencia actual. Esta declaración es muy importante. Volvemos a la doctrina oculta. En un pasaje, creo que del capítulo, del tomo número 6, dice el Buda: yo no entraré al nirvana hasta que la última hoja entre al nirvana. ¿Qué quiere decir con esta declaración del Buda? Que hasta la última mónada de este universo, hasta que no se haya liberado, él no entrará al nirvana. Y eso significa, si todas las mónadas que hay en el universo, ya que hay un montón de mónadas que están en estados más limitados y primitivos, tienen todavía que entrar tarde o temprano a la autoconciencia, como fuere, tarde o temprano, esto es un largo periodo de, vamos a decir, de desarrollo. En otras palabras, este universo debe volverse todo ¿qué? Autoconsciente. Eso es lo que quiere decir Giordano Bruno. Debe llegar a tener existencia actual. Él lo dice así. Debe ser autoconsciente. Si el universo está vivo, debe tener autoconciencia. Y eso es un largo periplo de la vida para que para que ocurra eso. Nuestros hermanos animales tendrán que ser humanos. Las plantas tendrán que pasar a la etapa humana, animal, y ir escalando, porque la mónada que está en la roca es la misma que estuvimos nosotros cuando estuvimos en esos estados, de acuerdo a la doctrina oculta. Recuerden lo que dice la Cábala. En un principio la mónada pasa por el mineral, después entra al vegetal, sube al animal y finalmente llega al hombre, donde adquiere autoconciencia. Y aún no se detiene, subirá a los estados superhumanos, angélicos, y se perderá otra vez en la fuente. Pero no volveremos igual. Cuando hemos salido de la esencia, debido a la calidad de nuestra naturaleza espiritual, no había autoconciencia para este universo dual. Éramos superdivinos, si quieren verlo así, usando un término, pero no autoconscientes. Entonces, todo ese largo periplo de involucionar en la materia para después regresar en la evolución, tiene que ver con la autoconciencia. Tenemos que alcanzar y ganarnos nuestra libertad. Ese es el gran premio de la mónada, su autoconciencia, su libertad. Plotino en la Eneida 2 habla de una cierta comunidad que ha de existir entre la materia inteligible y la sensible. Pero Bruno irá más al límite, materializará a todo el universo al mismo tiempo que intelectualizará y animará a toda la materia. No sé si se acuerdan que así en el cursillo pasado les repartimos un material, un artículo sobre Damodar y Judge acerca de la materia. ¿No lo recuerdan? Bueno, quizás habrá que repartirlo otra vez. Uno de los ejemplos que trata es el tema que se compara al espíritu con la materia, en que no hay diferencia, son solamente estados de vibración. El ejemplo que se pone es el del agua, ¿sí? El agua tiene 3 estados y ninguna le afecta, siempre se mantiene como agua. Bueno, agua en el sentido de los elementos que la componen. Cuando está en estado gaseoso, cuando está en estado líquido y cuando está en estado ¿qué? Sólido. Siempre mantiene su coherencia aunque pase por diferentes estados. Esto sirve también como una analogía para comparar la naturaleza del espíritu. El espíritu es ¿qué? Aquello que compenetra, pero también es ¿qué? La materia concentrada, densificada. O sea, todo es aquello. Este concepto es un concepto metafísico complejo y Giordano lo trata, pero como dice
dice en la obra, él va más allá que Plotino. Plotino lo trató en su Eneida número 2 un poco, pero Giordano dice, no, hay que intelectualizar y animificar a toda la materia. ¿Por qué? Si ustedes analizan qué es lo que hacen los alquimistas desde la Edad Media o desde principios de la Edad Media, ellos tratan de ¿qué? De liberar a lo divino que está ¿dónde? En la materia. Esa es su fórmula esencial. La obra de Opus, el Opus es liberar lo divino que está en la materia. O sea, Giordano acá es parte de esa declaración del sendero de la mano izquierda, que no se llega a este desarrollo si uno no está adherido a la naturaleza. O sea, la naturaleza que está compenetrando todo y que todo lo permea, tiene en su esencia lo divino que hay que liberarlo, porque descendió. En los primeros pasajes dice, lo divino desciende, se manifiesta en la materia y ahora hay que recuperarla. Los alquimistas, base de toda la alquimia es esta declaración de Giordano. Todo cuando existe son juegos, diversiones de una unidad infinita en sí misma, absolutamente distraída de todo. Esto me gustó en la manera en que lo dice. O sea, la unidad se manifiesta, juega, pero está distraída. ¿Cómo lo entendemos? No sé si acuerdan ustedes de un pasaje de Juan, el libro de Juan. Dice, en un principio era el verbo, y Dios y el verbo eran uno. ¿Sí? Pero más adelante dice, y las tinieblas no reconocieron a ¿qué? A la luz. ¿Por qué? Esto después de ese pasaje, no me lo sé de memoria, más o menos tengo la idea. O sea, ¿por qué las tinieblas no reconocen a la luz? Si la luz emanó de las tinieblas. Porque la luz está hablando de la luz ¿qué? Fragmentada, la luz manifestada, la limitada. Y las tinieblas es la fuente infinita y eterna de donde todo emana. En el momento en que lo reconoce simbólicamente, reconoce esa luz, dejaría de ser ¿qué? Eterna e infinita. ¿Captan este concepto metafísico? Aquello donde hemos emanado no tiene que ver con nuestro universo, pero emanamos de él. Desde el punto de vista de la conciencia que nosotros creemos que tiene aquello, que no es así. Imagínense algo, y ahí lo pone distraída. Pues sí, está distraída porque no tiene relación con el universo, aunque lo tiene porque el universo emana de ella. Es un concepto complejo y requiere esfuerzo para entenderlo con una mente dual que nuevamente divide. Quiere tener un origen. Aquello no tiene principio y fin, ustedes lo pueden tener claro. Para nosotros es muy difícil aceptar que algo no tenga principio y no tenga fin. Que este universo sea uno de los miles de universos que han surgido, que existirán, que han existido y seguirán existiendo y no terminan nunca. Y eso lo dice la teoría, no solamente de alguna forma la teoría del Big Bang, sino los físicos cuánticos. Emana, se contrae el universo, vuelve a emanar, se volverá a contraer. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? Nadie sabe, pero no hay límite. Y si nuestra naturaleza es de ese tipo, nuestra naturaleza nos dice que ¿qué? Que nosotros no tenemos ¿qué? Límite. No hay límite para la naturaleza espiritual del ser humano. Se lo pone él cuando se limita con sus miedos, con sus condicionamientos, etc. La libertad es nuestra naturaleza. Y recuperarla es muy importante. Por eso el sendero de desarrollo es el sendero de la liberación. Liberamos nuevamente ese poder interior, eso divino en nosotros que es humano y que nos hace ser humanos y muy compasivos. Eso se tiene que liberar, tarde o temprano. Ese es nuestro objetivo, nuestro fin. Pero no para estar como los arats, ahí solos en el nirvana, no, sino ¿para qué? Para ayudar a los que están abajo, que aún no lo han hecho. Ese es el sendero del Bodhisattva. Y ese era el sendero de Giordano Bruno, que se atrevió a cuestionarlo, a cuestionar las verdades de su momento, con el objeto de ¿qué? De que esas verdades tuvieran la fuerza para seguir adelante. Gracias a ese sacrificio, como el sacrificio de Sócrates, esas obras
Y esa defensa que hizo no pasó desapercibido como otras que, pues bueno, si me van a quemar, pues mira, como que acepto lo que me pidan. Esa importancia de estas declaraciones, más que por el significado de ellas, el poder que hay detrás de ellas, hace que nosotros lo recuperemos para nuestro propio proceso personal. El universo, esta distracción infinita es la verdad del universo. Una distracción. Es como si dijera el universo, sí, pero no, para mí no pasa nada. Esto está pasando y dejará de pasar y no tengo que ver. Pero a la vez tengo que ver. Es un concepto complejo. El universo es un emblema y jeroglífico de la mente. Hablo de la mente universal. Y la mente es la cifra de ese emblema. Y la acción de descifrar el jeroglífico de la vida sorprendida mágicamente. La materia es el universal talismán del que solo el sabio se reviste. Giordano fue un especialista en hacer talismanes. No sé si lo verán los que quieran investigar más. Porque él consideraba que el talismán tenía que, le daba que. Ahí se mete a la magia y también por eso le dieron un toquecito. Porque desarrolló talismanes donde les daba vida. O sea, él desarrollaba un proceso donde confería a ese y era famoso, cuidado, ¿eh? ¿Por qué creen que tenían miedo los jueces cuando lo condenaron? Porque era famoso. Porque sabían que tenía algo. Porque el Papa desde lejos lo condenó, pero los que lo iban a decir de frente, pues estaban ahí, digo, a ver si este no nos hace algo. Entonces estaban medio así, vamos a tener que decirle que lo van a quemar, pues sí, no está fácil. No, pues sí. O sea, el Señor tenía lo suyo. En Sobre la magia, del tema, así se llama la obra, Sobre la magia, Bruno afirma la presencia del alma del universo en todo lugar. Obvio, aunque cuando se halla igualmente por doquier, no actúa de igual manera en todas partes porque no se le suministra una materia igualmente dispuesta en todas partes. Esto hace posible los designios mágicos. ¿Qué significa? Pues no es lo mismo lo divino acá que lo divino pues en un perrito. No sé, la materia no tiene la misma maleabilidad para que esa conciencia se manifieste en un marcador como este que en un animal vivo o en una planta, etcétera. O sea, la forma determina. Esto ya es anti de la evolución de Darwin, es un poco antidarwiniano. Darwin dice que las formas cada vez mejores se adaptan en la lucha por la sobrevivencia. Las formas más hábiles son las que van encontrando cada vez más habilidad para sobrevivir y barren a las formas más débiles. ¿No es así? Más o menos, ¿sí? Pues dice la tradición oculta y lo reafirma Giordano. No, la conciencia busca formas y cada vez las mejora para manifestarse mejor. Y cuando ya no sirven, las va retirando. ¿Por qué? Porque no se expresan. Una de las explicaciones de la desaparición de los grandes animales de hace millones de años, de los dinosaurios, etcétera, es esa. Llegó el momento en que esas formas demasiado pesadas y demasiado corpulentas ya no expresaban la conciencia que demandaba un desarrollo mayor. Y su desaparición, aunque haya sido por un proceso natural, un aerolito, lo que es que hay muchas teorías ahora, era natural, era parte del proceso evolutivo para que aparecieran formas más inteligentes y más capaces de expresar aquel aspecto divino superior en toda forma. Entonces, si vamos entendiendo esta, Giordano no está hablando de esa tradición oculta, de esa sabiduría antigua. Obvio, también bebió, como le dije, en los personajes que acabamos de comentar y en otros. Un personaje que me llama la atención, y aquí hay una gran tradición, es de Lul. Lamón Yul. En castellano. No, ¿cómo dices? Yul. Lul. Pero si decís lluvia, llanto, ¿cómo no podéis decir lo otro? No. En castellano se dice la L, lluvia, llanto. Yul. Y si ustedes, ¿por qué no dicen Lul? No me hagan caso, estoy moliendo. No. Es interesante, yo tengo ganas de tocar un día el tema, porque de este personaje hay poco, bueno, yo no he escuchado hasta ahora, aunque yo tengo bastante material.
Él dio incluso conferencias especializadas en temas de este autor. Y tiene cierta significancia, era alquimista, místico. O sea, tiene varias cosas que se saben, no se tiene mucha idea en general. Ya, incluso acá hay una universidad con su nombre, me parece, ¿no? Por algo será, aunque sea religiosa, pero por algo será. Es muy interesante la vida de este personaje que yo he estado a veces tomando como referencia para otros. El mago viene a ser entonces la imagen actuante del hombre esencial del que hablaba el hermético Poimandrés. Es decir, el encargado de velar por la naturaleza. El tema de la magia siempre ha sido un tema complejo. Porque ahora le decimos mago ¿a qué? Al que sale en la tele haciendo ¿qué? Jugando, tirando barajas y haciendo... Bueno, llama la atención, pero eso no es magia. Perdónenme, eso no es magia, eso es prestidigitación. O sea, juegos de objetos, de telas, de sacar animales, eso es para entretener. Estamos hablando de verdad. ¿Eh? Gandalf no era. Gandalf, el del Señor de los Anillos. Ah. No, lo que quiero, mira, por ejemplo, Houdini era un muy bueno y tenía algo si no de mago, tenía una habilidad, porque hacía una exhibición que sabían algunos de que solamente con una habilidad psíquica podía lograrlo, ¿sí? O sea, algunos personajes como se disfrazan de, pues aparentemente esa magia comercial, pero tienen ciertas habilidades, ¿sí? Lo interesante acá de que hablamos de una ciencia que en el pasado fue respetada y reconocida, y que existieron. Antes también se utilizaba mucho en los grandes templos la teurgia, si ustedes conocen un poco de ese tema, que es la invocación de los dioses. Dentro de todo el bagaje de la magia hay varios tipos de magia, y la teurgia es la magia divina, la invocación de lo divino, que de alguna manera en la tradición cristiana, durante el momento en que se eleva la hostia y el vino, se quiere convertir en ¿qué? Eso no es magia, se llama transmutación. Entonces, por un lado atacamos a los magos, y por un lado ¿qué? O sea, no entraré a más detalle. Lo que quiero decirle que en la antigüedad era parte natural del sacerdocio. Los sacerdotes eran grandes magos, como en los misterios de Eleusis, o de Samotracia, o de Isis y Osiris, los altos y bajos misterios, etcétera. No era algo extraño. Obvio, ya se sabe en la tradición oculta que el Atlante, la raza Atlante, pues manejó mucho eso, y que eso le llevó también a su destrucción. ¿Sí? Entonces, el oráculo era un gran oráculo, había oráculos en todas partes. Ustedes no sabían que ahora nuestros gobernantes, bueno, por lo menos no en este momento, pero muchos de los grandes personajes consultaban a sus astrólogos antes de ir a hacer algo. Bueno, Hitler y De Gaulle y Mussolini, y si te hago la lista dirás, ay, todos estos, pues sí, por fuera no, pero por dentro. Si el señor Felipe II tenía a sus alquimistas ahí guardados, ¿por qué no vamos a pensar que había este conocimiento y que, por supuesto, Pues no sé qué decir, si es que los consultantes no hacían mucho caso de lo que los otros decían, porque los consultados no eran muy buenos. No, había de todo. Por ejemplo, dice, hay una anécdota de Felipe II que tenía en una de sus torres a unos alquimistas, y que en alguna ocasión pues necesitaba dinero para pagarle a los soldados porque pues, no tenía. Entonces uno de ellos, de entre los muchos que tenía ahí, o que pasaron, porque lo engañaban constantemente, podía convertir el plomo en plata. Pero el proceso no era fijo, se volvía a regresar al plomo. Entonces decía, hagan la plata, paguen y después ya se arreglarán. Es una anécdota que cuentan los guías dentro de cuando se visita en el Escorial, famoso lugar donde está, porque en una de esas torres estaban los alquimistas. Y hay un libro que se llama La alquimia de Felipe II. O sea, esto ocurrió en todas partes. Por un lado, yo soy el defensor y la Inquisición persigue, y por otro lado, pues mira, a ver qué puedo hacer porque no necesito, ¿no? La importancia del tema de la magia
Yo recuerdo muy bien, hay una declaración de uno de los maestros de sabiduría que dice: perezca antes la sociedad teosófica si se convierte en una escuela de magia. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de tener ahora facultades y poderes psíquicos? Que si no hay una transformación de la personalidad, el sujeto se vuelve ¿qué? Egoísta, ambicioso y cae en la hechicería. Porque va a utilizar esas facultades para conseguir ¿qué? Beneficios personales. En la época en que se fundó la Sociedad Teosófica, había mucha gente que quería adquirir ¿qué? Facultades. Y los maestros estuvieron diciendo: señores, aquí no se da eso. Aquí se trata de que usted se conozca, se desarrolle y se convierta en lo que verdaderamente es. Por supuesto, siempre ha sido una declaración y sigue siendo, porque hay gente que quiere saber y quiere aprender facultades. La misma tradición cristiana te lo dice: primero busca el reino de los cielos y lo demás se te será dado por añadidura. Porque perdemos el tiempo en desarrollar facultades cuando no estamos liberados, que ese es el gran problema y el peligro. El sendero de la derecha está tan cerca del sendero de la izquierda que yo puedo caer fácilmente por los intereses que me pueden motivar a la personalidad cuando no me he liberado de la fuerza que tiene la estructura material. O sea, no es que se diga no a la magia, sino que hay condiciones. Y como dice otro pasaje de Annie Besant, y si el maestro considera que los debes desarrollar, te serán dados. Pero si no, mejor quédate como estás y sigue adelante en tu proceso. El tema interesante de la magia, por supuesto, en el tema, Giordano lo aborda. No lo aborda como otros autores abiertamente, pero él bebió mucho de algunos otros autores de su época, y sobre todo de los herméticos. Él es muy hermético, ¿sí? O sea, de repente ustedes van a ver magia hermética, y de repente va a tratar él temas de... Hay otro personaje que incluso hay... no, Eliphas Levi fue posterior, pero de su época ya había uno que ahora ha editado libros sobre magia, y yo los he visto... Ay, ya no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré del título. Y él hace referencia a este personaje. Quiero finalizar con esta imagen. No importa cuán oscura sea la noche, espera el alba. Y aquellos que viven en el día esperarán la noche. Por tanto, regocíjate y mantente íntegro, si puedes, y devuelve amor por amor. A mí esta declaración me sobrepasó. Repito, no importa cuán oscura sea la noche, y eso va por todos. ¿Sí? Ahorita la noche está fuerte, ¿o no? Sí. Sí, algunos no la tienen tan noche, ¿sí? Pero otros sí la tenemos. ¿Sí? Y dice, los que están en el día, o sea, los que están, van a tener su noche. Los que estamos en la noche, tendremos nuestra alba. Por lo tanto, regocíjate. Pero a mí sobre todo esto, mantente ¿qué? Íntegro. Defiende tus principios, tus convicciones. Mantente firme, ten valor. No te dejes someter por los miedos y temores con que nos amenazan y nos bombardean cada día para que nos sometamos. Ustedes no crean que todo lo que pasa en los periódicos y televisiones sea de gratis. Tratan de someter con el miedo a las personas para que seamos capaces de permitir cosas con tal de que haya seguridad. Así se empezaron cosas en América Latina. Amenazando, haciendo sentir insegura a la gente. Entonces la gente, por tal de sentirse bien, acepta cualquier cambio en las leyes para que haya seguridad. No, tenemos que mantenernos. Y esta noche desaparecerá, vendrá un alba. Y si puedes, cosa muy complicada, pero si puedes, devuelve amor con amor. O por amor. Me recordó al Maestro Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tus enemigos, cosa que no es tan simple, pero que habla de lo mismo, porque si mi enemigo tiene la misma esencia espiritual que yo, no me viene mi enemigo a mostrarme algo que tengo que aprender.
Él tiene lo suyo, pero él ha despertado algo en mí, por eso es mi enemigo. ¿Qué tengo que trabajar yo? ¿Cuál es la lección? Hasta que no podamos devolver amor por amor, tenemos que estar en este plano y en este sendero. Un sendero que Giordano trató de revivir hace 1600, 500 años, ¿no? 400 y tantos años. No es mucho, ¿no? En el tiempo no es mucho. Gozamos ahora de una libertad que ahora no nos llevaría. Simplemente hace unos años a los masones, teósofos, Rosacruz, todos, ¿qué? A la cárcel. ¿Qué creen que pasó aquí en la guerra civil? Pues muchos de los que han defendido, y por ahí hay unas fotos de ellos, estuvieron en la cárcel por defender las ideas teosóficas. Ha costado. Ustedes y yo disfrutamos de ese sacrificio, si quieren ver, de esa libertad que ha costado. Seamos capaces de ¿qué? De no solo de mantenerlo, sino de rendirle honor a esa libertad, viviendo íntegramente nuestros propios conceptos y principios. Muchas gracias a todos. Bueno, si tienen alguna pregunta, hay tiempo. De todos modos, ustedes pueden buscar en internet, quien quiera. Esto se ha sacado de Wikipedia, pero hay un montón de material de muchos autores. Hay mucho en inglés, pero hay bastante también en castellano, ¿sí? Y si quieren beber un poco de todo un poco, vean la obra que les recomiendo ahí. Está, sí. Sí, bueno, para liderarnos, que claro, no sé si esta pregunta entrará. No, está bien. Por ejemplo, una de las dificultades es el miedo, que no te permite liberarte. Pero el miedo, a ver, ¿cómo nos liberamos del miedo? Somos nosotros, ¿de dónde nos viene? O sea, es una cosa que te haces, sin lugar a dudas, completamente. Mira, Pero, ¿cómo nos liberamos del miedo? hay muchas versiones sobre el tema para explicar el por qué el hombre tiene miedo. Hablo general, porque querramos o no, todos tenemos miedo. El ojo sin miedo. Bueno. Algunos explican que desde que nacemos, el proceso del nacimiento ya habla de un desgarre de esa naturaleza en nosotras esencial. Cuando entramos a este plano material, nos alejamos de la fuente y nos identificamos con una estructura que es temporal, porque tú y yo y todos los presentes, dentro de 50 años, estamos siendo abono de las florecitas de Bilbao, digo de Barcelona. ¿O no? Porque sea que nos entierren o nos hagan chicharrón, ¿qué? Ya no estamos aquí, por más lo que quieran. A pesar de que los puedan clonar, no serán ustedes, ¿sí? No, lo que me quiero referir es esto: como nos identificamos con una estructura temporal que sabemos que tiene un principio y tiene un fin, hay un temor siempre al identificarte con algo que va a terminar. Se genera ese temor a lo que va a terminar. Y tú y yo lo derivamos a toda una serie de situaciones. Queremos que el amor que tenemos por alguien y que nos ame dure para siempre, cuando los amores, pues como muchas cosas, no terminan, siempre terminan. O sea, todo lo que hay en estos planos finitos tienen un principio y tiene un fin. Entonces, esa naturaleza espiritual, al perder la conciencia de dónde viene y a identificarse con este traje, entra en esa sensación de que todo lo que toca, todo lo que quiere, se le va de las manos como la arena. Y ahí se genera el temor. El temor está desde que entramos a este plano. Desde ahí es inevitable. ¿Se puede superar? Sí se puede superar. Y tarde o temprano, los procesos de desarrollo evolutivos lentamente te van llevando. Ahora, deseas hacerlo de una manera más rápida, es lo que dicen los grandes místicos, las escuelas de sabiduría sobre tu desarrollo interior. A medida que tú te vas desidentificando y te vas volviendo tú lo que eres verdaderamente en ese proceso interno, primero conociéndote, sabiendo quién eres. Sin autoconocimiento no hay inicio. Después aceptando lo que vas a encontrar, que no es muy agradable, junto con lo que es muy agradable. Y poco a poco
integrando tu naturaleza, tarde o temprano el miedo viene siendo un sueño pasado. ¿Es largo el periplo? Sí, depende según el sujeto. Como dicen en México, según el sapo, la pedrada. Entonces, no depende de todos igual. Pero para explicar el miedo, una de las maneras, no digo que sea la única, es esa identificación con la estructura finita. Porque tú y yo sabemos en el fondo que vamos a morir, ¿o no? Por más que lo evite, que se mueren todos menos yo, no, tarde o temprano nos va a llegar. Y ese es el temor en el fondo, y por eso todo lo que tenemos y queremos tener para asegurar que esto no termina, se nos va de las manos, se nos va de las manos la juventud, se nos van de las manos los seres que amamos, de repente estamos solos, se acaban los viajes, a mí me gustan los viajes, todo viaje se acaba, tarde o temprano, o sea, todo se nos va. Entonces hay una sensación de que, nada es permanente, sí, en este plano no, en los mundos internos sí, y para eso el proceso de desarrollo interior. Esa es la invitación, no solamente en la enseñanza teosófica, sino en todas las grandes escuelas. Conócete e inicia tu proceso verdadero de recuperar la conciencia que tú y yo tenemos verdadera, no la de la personalidad, sino la del espíritu que está aprisionada en este traje. Sí. ¿Qué quiere decir el sendero de la mano izquierda? Eso es muy antiguo. Esto viene desde de la Edad Media, quizá mucho antes. Hay dos senderos, el de la mano derecha, que significa el sendero del desarrollo, del crecimiento, del servicio a los demás, del amor hacia todos los seres, ¿sí? Del sacrificio. Y el de la izquierda es el sendero de la magia, de la hechicería, de la oscuridad. Los dos senderos cuando inician son iguales. Un mago negro y un mago blanco son muy parecidos al principio, pero poco a poco, ¿qué? Se van separando, porque se distingue el mago negro por ser un egoísmo tremendo, y el mago blanco porque se va volviendo, ¿qué? Se va sacrificando por todos los seres. Esa es la gran diferencia. Podemos llamarlo así desde el punto de vista de la tradición antigua. Normalmente así se maneja, ¿no? El sendero de la derecha y el sendero de la izquierda. Aunque puede tener aplicaciones en otros sentidos, pero así se puede explicar. ¿Sí? Esto está muy claro en El Señor de los Anillos. A ti te gustó la película, ¿verdad? Gandalf el gris se vuelve Gandalf el blanco porque no se une a Saruman. Cuando usted habla de la doctrina secreta, pues sería algo como compartido entre el budismo, habla de los budistas, habla de los sacrificios, los egipcios, es un demonio común. Sí, mira, la doctrina secreta a la que yo me refiero es una obra que escribió la señora Blavatsky, la que está ahí. La encuentras en castellano en 6 tomos. Sí. Entonces, ella, entre comillas, le ayudaron a trasladarla, el conocimiento a la obra, y se refiere ahí a todo el conocimiento que es posible tener para el siglo XIX, el XX, y yo creo que hasta el XXI, porque la verdad que es compleja. Ahí está el conocimiento de la tradición oculta, de donde han bebido todos los grandes pensadores. Y por supuesto, si tú lo analizas, ella dice en una declaración, toda esencia de tradición profunda de todos los pueblos tienen esa gran verdad desde un enfoque, hablando de los Upanishads, hablando del Tao Te Ching, hablando del Corán desde el punto de vista místico, hablando de la tradición egipcia, la maya, de todas, porque en esencia hubo una verdad dada a la humanidad en un principio. Y esa verdad fue que se abrió a diferentes corrientes. Entonces, se guardaron esos conocimientos desde la antigüedad y se controlaron porque eran, por supuesto, solamente dados a los sujetos, como decía el Maestro Jesús, que merecían. A vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre. Ahora, en esta época, siglo XIX, cuando se dio a conocer, 1892, 91, por ahí, era el momento de mostrar parte del conocimiento. Y eso es lo que nos ha llegado. Yo hago referencias mucho ahí porque me apoyo por el material. Mira, Giordano Bruno, en su momento,
y siempre lo ha habido cofradías, grupos secretos. Por ejemplo, en la época del Renacimiento, en la primera fase, Botticelli, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, formaban un grupo secreto, junto con este gran mecenas que estaba en Florencia, uno de los Medicis. Entonces, ellos mantenían este conocimiento, pero por fuera, cuidado. Y en sus pinturas Leonardo manda ciertas cosas, como Botticelli, Dante. Si tú ves la obra de Dante, es el proceso. Nadie puede llegar al cielo si no pasa por su infierno. Claro. Siempre los ha habido y han sido perseguidos. Pero gracias a ellos, la evolución sigue adelante y es la que tenemos que defender. La doctrina secreta es el cúmulo de ese conocimiento. No es fácil, porque trae muchísima información y tienes que tener un bagaje amplio para entenderla, pero hay cosas que son accesibles. Obvio, yo cuando entré a la sociedad la leí ni le entendía nada, y ahora no tanto, pero sigo igual, ¿no? Hay que hacer un trabajo, un esfuerzo. Una de las cosas que pasa con esta obra es que cuando tú la estudias se despierta intuición, mucho la intuición. Es un consejo personal por mi experiencia personal. Eso es una de las cosas que dice Blavatsky que se despiertan. Ahora, para estudiar la doctrina secreta, dice, no es como leer una obra que compro en la casa del libro y la leo y ya. Dice, debes vivir acorde al tipo de obra que estás estudiando. O sea, mi vida debe, ¿qué? Llevar una línea coherente con la obra. No mentir, ser íntegro, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a decir, uy, qué complicado. Pues sí, complicado si estoy identificado con el traje. Ismelo. Todo depende. Si estás empezando, yo te diría primero la clave de la teosofía. Como una obra básica inicial. Y de ahí te brincas a Isis sin velo, que es mucho más accesible, y después pasas a la doctrina. Ahora, también depende de ti y tu necesidad, deseos, capacidad de poder entrar al concepto que tiene la doctrina. Te digo, hay partes accesibles. Por ejemplo, léete el Proemio, primer capítulo, primera parte del primer tomo. Está accesible comparado con las otras cosas, ¿sí? Tiene lo suyo, pero bueno. La señora Blavatsky dice acerca de la obra, dice que ningún estudiante pase adelante en el estudio de la doctrina secreta sin estar muy familiarizado con el Proemio, por eso, porque entonces fíjate tú que te la marinera. Sí, obvio. Les digo, tarde o temprano, a muchos de los que hemos empezado a estudiar la doctrina, bueno, la doctrina, la teosofía, todos cuando empezamos nos costó trabajo. Bueno, yo no le entendía muchas cosas, pero con el estar estudia, y además hay obras muy accesibles, por ejemplo, Pláticas sobre el sendero del ocultismo, tomo 1, 2 y 3, son muy buenas. O hay una que se llama Teosofía explicada de Pabri. O sea, hay libros muy accesibles y me van llevando poco a poco y tarde o temprano de repente un día, hoy empiezo a entender un poco. Y como que todo se acomoda, como que el rompecabezas empieza a acomodar. Recuerden que estos conocimientos vienen de las escuelas mistéricas, que se ocultaba al público y que estaba solamente dotado, estaba sujeto a un conocimiento para el estudiante preparado. Nosotros no tenemos el bagaje de la preparación. De repente tocamos el libro y lo queremos entender. Tiene que llevar su proceso. Luego hay un librito muy chiquitito que es muy bueno también, de Blavatsky, La voz del silencio. Bueno, en Pláticas sobre el sendero del ocultismo es uno de los tres. Explica La voz del silencio, Luz en el sendero y A los pies del maestro. Pero comentado por Annie Besant y Leadbeater, entonces ayuda a entender. Si no, es abracadabra. Yo lo sé, porque a mí me pasó. Hay que intentarlo. Y bueno, la invitación, y terminar, porque ya falta un minuto. ¿Les parece? Sí. Siempre que terminamos, hacemos una pequeña, bueno, es un mantra que hizo, más un mantra, una invocación que hizo Annie Besant. Algunos me preguntan por qué la digo. Normalmente este tipo de invocaciones lo que hace es que reforzar lo que hemos estudiado hoy.
es libre el que no la quiere hacer, la puede escuchar. El que la quiere repetir ya conoce cómo la digo y qué es lo que hay que decir. ¿Sí?